Hola, en el siguiente video vamos a ver las series de Fourier. Empecemos. Para empezar vamos a ver quién fue Joseph Fourier. Joseph Fourier nació el 21 de marzo de 1768 y falleció el 6 de mayo de 1830 en París, Francia. Él fue un matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes llamadas series de Fourier. Para esto, primero vamos a recordar tres conceptos fundamentales para poder entender mejor este tema. El primero es una función par. Nos dice que se representa con f de menos x va a ser igual a f de x para todo x en el dominio de la función. Entonces, la función es par si su gráfico es simétrico con respecto al eje y. Aquí tenemos esta gráfica que nos dice que f de x es igual a x al cuadrado, donde observamos que tanto en la parte izquierda de este eje como en la parte derecha son exactamente lo mismo. Por lo tanto, decimos que tiene una simetría con respecto a este eje que es el eje y. Ejemplo, tenemos f de x igual a x al cuadrado, donde está x vamos a reemplazar menos x y tenemos menos x al cuadrado, que va a ser igual a x al cuadrado. Observemos que nos da exactamente el mismo resultado al que tenemos de la función. Entonces, ahí podemos decir que una función es par. Tenemos unas propiedades de los pares que nos dice que el producto de dos funciones pares es par, que la suma y resta de funciones pares es par, que el cociente de dos funciones pares es par y que si f de x es integrable y par en el intervalo desde menos a hasta a, entonces la integral de menos a hasta a de f de x por dx es igual a 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x por dx. Ahora vamos a ver una función impar. Se representa de la siguiente manera: de f de menos x va a ser igual a menos la función para todo x en el dominio de la función. Entonces nos dice que una función es impar si es simétrica con respecto al origen. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica que es f de x igual a x al cubo, donde observemos, aquí tenemos x y aquí tenemos menos x. Entonces si nosotros observamos estas distancias que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí son exactamente los mismos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la distancia 2 y la distancia menos 2 y son exactamente las mismas. Por ende, podemos decir que esto es simétrico no respecto a y, como lo vimos anteriormente, sino respecto al origen. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que la función f de x va a ser igual a x al cubo. Entonces, el primer paso, donde está x, vamos a reemplazar menos x y tenemos que menos x al cubo va a ser igual a menos x al cubo. Por lo que esto es diferente a la función que nos dieron. Miren, esto es menos x y esto es x al cubo. Entonces, cuando vemos eso, decimos que es una función impar. Para esto también tenemos unas propiedades que nos dicen que el producto de dos funciones impares es par, que el cociente de dos funciones impares es par, que la suma y resta de funciones impares es impar y que si f de x es integrable e impar en el intervalo desde menos a hasta a, entonces la integral de menos a hasta a de f de x por dx va a ser igual a 0. Y por último, tenemos una función periódica. Una función f de t se dice que es periódica si se cumple lo siguiente, que f de x más p va a ser igual a f de x. Entonces, observemos este gráfico. Aquí podemos observar que la función se está repitiendo en ciertos intervalos, ¿cierto? Y que la longitud entre cada intervalo lo vamos a llamar periodo. El periodo se va a representar con la p mayúscula o también lo podemos representar con t mayúscula. Aquí debemos notar que el periodo debe cumplir dos condiciones que son muy importantes. La primera es que el periodo es una constante positiva, o sea que no definimos periodos negativos. Y lo segundo es que el periodo es el menor valor que satisface la ecuación f de x más p igual a f de x. Con esto un poco más claro y ya recordado, vamos a ver las series de Fourier. Las series de Fourier son series de términos coseno y seno y surgen en la tarea práctica de representar funciones periódicas generales.
Vamos a ver su definición. Nos dice que sea f de x una función integrable en el intervalo desde menos L hasta L, definimos su serie de Fourier en ese intervalo como la siguiente expresión. F de x va a ser igual a un medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a n coseno de n pi x sobre L más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n pi x sobre L. Lo primero que debemos notar en esta expresión es que se expresa una serie formada tanto por cosenos como por senos. También tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las sumatorias van desde n igual a 1 hasta infinito, que son estas dos, es decir, que tienen infinitos términos. Y para cada n vamos a tener un sumando coseno y un sumando seno. Lógicamente nosotros podemos contar esta sumatoria cuando nos interese. Por ejemplo, podemos llegar hasta 4, hasta 5, hasta 8, hasta 10, etcétera. Pero lo que sí tenemos claro es que entre más lejos lleguemos, más se va a parecer esto que tenemos de este lado a el lado izquierdo, que es la función. Por ende, la convergencia va a ser mayor. También nosotros desconocemos los coeficientes que son a sub 0, a sub n y b sub n, que los vamos a calcular en la siguiente diapositiva. Nuestro n va a ser un parámetro de la sumatoria que por lo general es un número entero y x va a ser nuestra variable. Entonces, a continuación, vamos a empezar con la demostración del coeficiente de a sub 0. Entonces, lo primero, bueno, aquí tenemos una función que nos dice f de x es igual a sub 0 medios más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno por n pi x sobre L más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n pi x sobre L. Entonces, lo primero que vamos a hacer es integrar toda esta expresión en el intervalo desde menos L hasta L de la función f de x y esto va a ser igual a la integral de cada uno de estos términos. Pero como vemos que esto es una suma, entonces nosotros podemos separar integrales, que es lo que tengo en este pasito. Ahora vamos a sacar, miremos que esto es algo constante, entonces por ende nos va a salir de la integral. Pero antes de esto, como nosotros estamos suponiendo que la función puede expresarse de esta manera, estamos suponiendo que estas series que están aquí, estas sumitas, son convergentes y por lo tanto podemos intercambiar la integral con el símbolo de la suma. Entonces, sacamos la suma por fuera de la integral y realizamos la integral y por último realizamos la sumatoria. Entonces, aquí tengo esto, miren, aquí saco esto constante más este lo saco por fuera de la integral y también un a sub n que es constante. Aquí olvidé colocarlo, pero esto como es constante, también sale la integral y nos queda de la siguiente manera. Y para el último término hacemos exactamente lo mismo. Sacamos la sumatoria de la integral, también nuestro b sub n que es algo constante, y dejamos esta integral. Antes de seguir, vamos a recordar algunas fórmulas que nos van a ayudar para resolver estas integrales. Tenemos que la integral del coseno de a sub x por dx va a ser igual a 1 sobre a por el seno de a sub x y que la integral del seno de a sub x por dx va a ser igual a menos 1 sobre a por el coseno de a sub x. Entonces, teniendo esto claro, vamos a continuar con nuestra integral. Entonces, aquí ya realizamos nuestra integral, evaluamos en nuestros límites, aquí hacemos exactamente lo mismo. Aquí cabe recalcar que nuestro a viene siendo lo que está acompañando a nuestro x. Por lo tanto, nuestro ejemplo va a ser npi sobre l. Bueno, entonces aquí realizamos estas integrales, las reemplazamos y las evaluamos desde l hasta menos l. Llegamos a esta expresión. Aquí hay muchas cosas que vamos a poder simplificar. Lo primero que hay que recordar es que el seno de cualquier múltiplo de pi va a valer 0. Por ende, todo esto se nos convierte en 0. Y otra cosa muy importante es que el coseno de una función es par. Y eso significa que el coseno de menos n por pi
va a ser igual al coseno de n por pi. Por ende, esto más coseno de n por pi menos coseno de n por pi va a ser 0 y también se nos cancela. Entonces quedamos simplemente con esta ecuación. Entonces aquí al realizar esta integral obtenemos nuestro coeficiente a sub 0 que va a ser igual a 1 sobre L por la integral de menos L hasta L de f de x por dx. Ahora vamos a calcular nuestro a sub n. Entonces aquí tenemos nuestra función que se expresa de la siguiente manera y para esto lo primero que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por coseno de m pi x sobre L, donde m viene siendo algún número entero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar tanto al lado izquierdo como al lado derecho en cada término nuestro coseno de m pi x sobre L, que es lo que tenemos aquí. El segundo paso es realizar la integral en el intervalo desde menos L hasta L. Entonces integramos todas las ecuaciones también y aquí notamos que tenemos una integral que ya sabemos resolverla por la fórmula que utilizamos anteriormente y al resolverla obtenemos que esto nos va a dar 0. Antes de continuar también vamos a ver y a recordar las siguientes fórmulas, que la integral de menos L hasta L por el coseno de n pi x sobre L por el seno de m pi x sobre L por dx va a ser igual a 0. Esto es parecido a lo que tenemos aquí, entonces esto es igual a 0. Ahora hay que integrar esta partecita, coseno por coseno y seno por coseno. Entonces, para calcular este tipo de integrales hay que utilizar integrales trigonométricas que convierten productos en sumas. Aquí tenemos la integral de menos L hasta L del coseno de n pi x sobre L por el coseno de m pi x sobre L por dx igual a 0 si m es diferente de 0. Y algo similar ocurre en esta integral que tenemos aquí. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado porque en este caso, aquí se importa si m es igual a n o si no. Aquí todos los términos van a ser ceros, excepto el término en el cual este m sea igual a este n. Entonces, si nosotros cambiamos m por n, podemos multiplicar el coseno por el coseno, quedándonos un coseno al cuadrado, y pues nuestra expresión va a reducir a esta que tenemos aquí. Aquí vamos a ver otra expresión, otra formulita que nos va a ayudar de mucho, que nos dice que la integral de menos L hasta L del coseno al cuadrado de n pi por x sobre L por dx va a ser igual a L. Por ende, vemos que esto es igual a esto, entonces esto se nos convierte en L, teniendo así esta expresión y sacando de ahí nuestro a sub n, que va a ser igual a 1 sobre L, la integral de menos L hasta L de f de x por el coseno de m pi x sobre L por dx. Y para calcular nuestro b sub n es exactamente lo mismo que como calculamos a sub n, solamente que acá van a cambiarnos las formulitas y que ya no vamos a multiplicar todo por el coseno, sino por el seno de m pi x sobre L. Entonces acá tenemos nuestra función y lo que vamos a hacer es multiplicar tanto al lado izquierdo como al derecho nuestro seno por m por pi por x sobre L, que es lo que tenemos aquí. Aquí también esta integral se realiza con la formulita que vimos para calcular a sub 0 y esto obtenemos que es 0. Esto también lo calculamos con la formulita que calculamos a sub n y obtenemos que es 0 y nos queda solamente esta partecita. Para hacer esta integral tenemos esta fórmula que nos dice que la integral desde menos L hasta L del seno de n pi x sobre L del seno de m pi x sobre L por dx es igual a 0 si m es diferente de 0. Entonces, realizamos esta integral, llegamos a esta parte, también tenemos otra formulita que nos dice que la integral de menos L hasta L es el seno al cuadrado por n pi x sobre L por dx y eso va a ser igual a L. Entonces, esto se va a convertir en L y solamente tenemos nuestra expresión b sub n por L. Aquí obtenemos b sub n que va a ser igual a 1 sobre L, la integral desde menos L hasta L de f de x por el seno de m pi x medios por dx. Bueno, en resumen, nosotros lo que tenemos es que la serie de Fourier está expresada de la siguiente manera. F de x es igual a 1 medio de a sub 0 más
Aquí saqué la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito como factor común para que no nos quede otra sumatoria aquí. Y nos queda d a sub n coseno de m pi x sobre L más b sub n seno de m pi x sobre L. Y también tenemos las fórmulas para calcular los coeficientes de Fourier, que nuestro a sub 0 es 1 sobre L, la integral de menos L hasta L, f de x, que nuestro a sub n es igual a 1 sobre L, la integral de menos L hasta L de f de x por el coseno de m pi x sobre L por dx. Y que nuestro b sub n es 1 sobre L, la integral de menos L hasta L de f de x por el seno de m pi x sobre L por dx. Aquí me confundí, aquí es dx. Ahora, para ver un poco mejor toda esta teoría que les he venido dando anteriormente, vamos a verlo con un ejemplo. Nos dice que calculemos la serie de Fourier. Como podemos observar, esta es una función que está definida a trozos, que nos dice que x, cuando x está en el intervalo desde menos 3 a 0, la función va a ser 1, y cuando x está entre 0 y 3, la función va a ser 2. Entonces, vamos a empezar con a sub 0. Entonces, primero vamos a calcular los coeficientes. Empecemos con a sub 0. La L, bueno, entonces, ¿cómo vamos a encontrar la L? La L son los límites del intervalo de la función y aquí observamos que va desde menos 3 hasta 3. Por ende, nuestra L va a ser igual a 3. Con esto dicho, vamos a coger nuestra serie de Fourier, que es la que está aquí, y vamos a encontrar a sub 0, que es la formulita que les di anteriormente. Entonces, donde está L, vamos a reemplazar el 3. Entonces nos queda 1/3 la integral. Aquí cabe recalcar que cuando tenemos una función definida por partes, como esta que tenemos aquí, lo que hay que hacer es calcular dos integrales o tres integrales, pues dependiendo de las partes de la función. Aquí como tenemos dos, entonces calculamos solamente dos. Entonces la integral que va desde menos 3 a 0, nuestra función va a ser 1 por dx más la de la otra parte, que es 1/3 la integral que va desde 0 hasta 3 por la función que va a ser 2 por dx. Y así vamos a hacer para los siguientes coeficientes. Entonces, aquí tenemos que a sub 0 va a ser igual, la integral de 1 es 1/3 de x y va a estar evaluada entre 0 y menos 3, más 1/3 por 2x que va a estar evaluada entre 3 y 0. Al hacer estas operaciones, que son algo muy sencillo, obtenemos que nuestro a sub 0 va a ser igual a 3. Ahora calculamos nuestro a sub n, que está dado por la siguiente formulita. Entonces, vamos a reemplazar donde está L nuestro 3, 1/3 la integral de menos 3 hasta 0, donde está, cuando tenemos estos límites, la función es 1, por el coseno de n pi x sobre L, que es 3 por dx, más 1/3 la integral de 0 a 3, que es la función es 2, por el coseno de n pi x sobre 3 por dx. Aquí tenemos que tener en cuenta la siguiente formulita, que la integral del coseno por ax es igual a 1 sobre a por el seno de ax. Recordemos que nuestro a en nuestro caso viene siendo lo que acompaña a x, que es n pi sobre 3. Entonces, como es 1 sobre a, o sea, 1 sobre n pi tercios, entonces esto haciendo productos de extremos y de medios se va a invertir. Entonces, por eso tenemos 1/3 por 3n por pi, por seno, por la integral por seno de a, que es esto por x, y va a estar evaluado entre 0 y menos 3. Y eso más 2/3, aquí hacemos exactamente lo mismo, de 3 por n pi por el seno de n pi x sobre 3, evaluado entre 3 y 0. Aquí vemos que se puede simplificar este 3, entonces aquí tenemos que nos queda 1 sobre n pi, seno de 0 menos seno de menos 3 n pi sobre 3, más 2 sobre n pi por el seno de 3 n pi sobre 3, menos el seno de 0. Aquí podemos simplificar estos 3. Y también tenemos que recordar lo siguiente que les dije en la exposición, que el seno de un múltiplo de pi viene siendo 0, por lo que esto es 0. Miren que aquí el seno de 0 es como que si tuviésemos un 0 pi, entonces es 0. Y esto también, de un término por pi es 0. Entonces, toda esta expresión se nos vuelve 0. Por ende, a sub n viene siendo 0. Ahora vamos a calcular b sub n. Para b sub n tenemos nuestra formulita y reemplazamos el 3 en la L y separamos las integrales de menos 3 hasta 0, de 1, que es la función, por seno de n pi x sobre 3 por dx, más 1/3 la integral de 0 a 3, la función que es 2, por el seno de n pi x sobre 3 por dx.
Aquí tenemos que recordar esta formulita, que el seno de a sub x es igual a menos 1 sobre a por el coseno de a sub x. Aquí por eso colocamos este menos y recordemos que haciendo productos de extremos y de medios, esto se invierte y nos queda 3 sobre n por pi. Realizamos estas integrales. Aquí vemos también como, al igual que en lo anterior, podemos simplificar estos 3 y ya realizamos nuestra integral. También tenemos que tener en cuenta aquí que el coseno de 0 va a ser igual a 1, por ende esto es 1. Y también que el coseno de n por pi es igual a menos 1 a la n y que sabiendo que el coseno es una función par, de menos n por pi va a ser igual a menos 1 a la n, que es exactamente lo que tenemos aquí. Haciendo cálculos y simplificando esto, obtenemos que nuestro b sub n va a ser igual a 1 sobre npi de 1 menos 1 a la n. Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es sustituir todos los coeficientes en la ecuación de la serie de Fourier. Entonces, aquí reemplazando, obtenemos nuestra serie de Fourier, que es 3 medios más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 menos 1 a la n por npi sobre npi por el seno de npx sobre 3. Entonces, aquí podemos observar que ya tenemos nuestra respuesta a la pregunta, pero vamos a ver esto de una forma gráfica. Y para poder ver esto de la manera gráfica, vamos a escribir algunos términos de Fourier. Bueno, entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es reemplazar este 1 en la ecuación donde está el 1. Entonces, al nosotros ver simplemente aquí, si reemplazamos 1, vamos a obtener que esto nos va a dar 2. Pero si nosotros reemplazamos un número par, por ejemplo, reemplazamos el 2 donde está n, vamos a obtener que nos da 0. Si nosotros reemplazamos un 4, también nos va a dar 0. Un 6 nos da 0, etc. Entonces, para todos los números pares se hace 0. Entonces solo vamos a reemplazar los números impares, que son el 3, el 5, el 7, el 9, etc. Entonces también podemos reescribir nuestra serie de Fourier de la siguiente manera, que nos dice que f de x es igual a 3 medios más 2 sobre pi, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2n menos 1. Este 2n menos 1, ¿por qué lo escribí? Porque esto nos representan los impares. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, es un impar. Si nosotros reemplazamos por 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5, es impar. Y aquí pasa lo mismo, entonces nos queda por el seno de 2n menos 1, que es un impar, por pi por x sobre 3. Entonces aquí también se puede representar esta serie Fourier y pues es como la más, como con la que más se representan las series. Ahora, para tener esto más claro, ya lo vamos a ver de la manera gráfica. Entonces, aquí podemos ver que esta grafiquita, ignoremos esta partecita gris que tenemos aquí, es de la que calculamos la serie de Fourier y la función estaba definida a trozos. Entonces, en el intervalo, nos decía que el intervalo desde menos 3 a 0 era una función constante de 1 y que desde 0 a 3 era una función constante de 2. Entonces, ahora vamos a ver que la gráfica de la serie Fourier para algunos términos. El primero es que si nosotros tomamos únicamente el primer término que obtuvimos en la serie de Fourier, que fue 3 medios, que nos salió de a sub 0, vamos a obtener esta gráfica, que como podemos ver pasa por estos dos segmentos y que es una aproximación, pero pues aún no es muy buena porque solamente lo estamos comparando con un solo término. Ahora, si nosotros tomamos dos términos de la serie de Fourier, podemos observar algo así que tenemos en esta grafiquita roja. Esta corresponde al tomar una sub 0 y un b sub 1 que está acompañado de un seno, por eso tenemos la gráfica así. Vemos que se aproxima a estos dos segmentos, pero la aproximación no es mucha, puesto que solamente hemos tomado términos. Ahora vamos a ver si tomamos 4 términos. Si tomamos 4 términos de la serie de Fourier, podemos ver la tendencia de la gráfica, que la serie de Fourier cada vez se va acercando más a estos segmentos, miren, como podemos observar aquí. En fin, si nosotros tomamos más términos de la serie, vamos a observar que se aproxima bastante a los segmentos.
O sea, entre más tomemos, más se va a aproximar. Bueno, con esto he terminado mi exposición. Aquí tenemos unos ejercicios propuestos que nos dicen que para cada función calculemos la serie trigonométrica de Fourier de la función y graficar la serie de Fourier. Entonces aquí tenemos una función a trozos, que fue como el ejemplo que hicimos. Nos están dando el periodo y nos están dando nuestro L. Y aquí una sugerencia es que le realicemos por integración por partes. También tenemos esta función a trozos y esta otra función donde nos están dando que t medios es igual a 3pi. Aquí podemos despejar el periodo. Y esto fue todo. Muchas gracias.